Hoy estoy con ustedes aquí, pero en diferido, por situaciones o circunstancias, y gracias a Dios por la tecnología, porque nos permite estar aquí y allá, como diría la canción. Bueno, gracias a Dios también por todos ustedes, los que me están haciendo preguntas, y espero encontrar respuestas sencillas, prácticas, cómodas, no al gusto de cada uno, porque esto se torna imposible llevarle la respuesta total, absoluta a todos los que nos piden. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice que estemos preparados para dar respuesta de nuestra fe, de lo que vivimos, de lo que pensamos. Así que espero hoy responder dos preguntas. Una es sobre los cristianos que se suicidan y la otra es sobre el bautismo. Voy a iniciar entonces con los cristianos que se suicidan. La pregunta es, ¿puede ser salvo? La respuesta es que el suicidio es un hecho lamentable que algunos cristianos han cometido, incluyendo, escuche bien, pastores. Y sumado a la tragedia de la enseñanza que al cometer suicidio la persona automáticamente es enviada al infierno, así me enseñaron. Pero bueno, gracias a Dios por esa enseñanza, porque evitó. Yo fui uno de los que pensé por muchos años en suicidar. Esa idea bien horrible, creo que la experimenté como desde los 10 años, 11 años, y la llevé hasta los 17 años, que fue cuando comencé con Dios. Sé de cristianos, sobre todo de una hermana, quien conocí al llegar a la iglesia, muy consagrada, una mujer con todas las de la ley, y se fue a un lugar apartado de Colombia, comenzó a tener problemas con su esposo, y esa enseñanza equivocada, no, lo que usted tiene es que ayunar, usted lo que tiene es que orar. No estoy diciendo que es equivocado que ayune y ore, sino como fórmula para solucionar los problemas. Y ella comenzó a ayunar de manera, digamos así, ya sin límite, y perdió la razón. Y al perder la razón ella, sencillamente se ahorcó, se suicidó. Entonces, lo que quisiera hoy confrontar es si realmente la Biblia dice que toda persona que se suicida se va al infierno. Son muchos los que creen que al cometer la persona suicidio no será salvo. Pero lo bonito de todo es que la Biblia no apoya esa enseñanza. No estoy diciendo con esto que no, que mátese, suicídese, que hay enseñanzas que llegarían a que la gente tomaría eso. No es ore, haga una oración a Dios, pídale perdón y mátese. Eso es equivocado. Así que la Biblia enseña que desde el momento en que nosotros creemos verdaderamente en el Señor Jesucristo, podemos tener la seguridad de la salvación, de la vida eterna. En el versículo más estudiado en la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para salvarnos y darnos la vida eterna. Ahora, según la Biblia, más allá de toda duda, los cristianos pueden saber que tienen vida eterna. Esto lo pueden ver en el capítulo 5, versículo 13 de la primera carta de Juan. Y también la Biblia nos dice en la carta a los Romanos que nada nos puede separar a un cristiano del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A propósito, tengo por ahí una pregunta una pregunta que dice, ¿Dios ama a todo el mundo o solamente a los cristianos? ¿Y sabe por qué? Porque hay gente que habla como si ellos fueran dueños de Dios y dueños del cielo y dueños de todo. Y no hay para nadie más sino eso. Esas son aquellos grupos o sectas que tienen una interpretación equivocada de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 8, el versículo 38 y 39 nos dice que ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Cristo, pero hay una palabra allí, llamémosle clave, dice, ninguna cosa creada puede separar a un cristiano del amor de Dios.
incluso un cristiano que puede por enfermedad cometer suicidio. El suicidio es una cosa creada. Por lo tanto, ni siquiera el suicidio puede separar a un cristiano del amor de Dios. Quisiera decirles a ustedes que hay una cuestión que muchos cristianos dicen que no, que eso no existe, que no puede ser, que un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste y tantas cosas más, pero existe algo que se llama depresión. Y antes de la depresión viene el famoso estrés. El estrés es la carga que viene sobre el ser humano más de lo que podemos soportar. Algunos dicen que Dios no nos pone mayor carga que la que podemos soportar. Dios, pero somos nosotros los que nos lo ponemos. Y tristemente no sabemos ir para buscar el descanso, el refugio y descargar aquellas cosas que están sobre nosotros. Mateo, el capítulo 11, versículo 28 dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces, cuando uno va a la iglesia, escuchen los que están reacios a congregarse, los que están diciendo gracias a Dios que siga la pandemia para no congregarnos, gracias a Dios porque me estoy evitando pasajes, ofrendas, diezmos y tener que escuchar al pastor, eso es equivocado. Congregarnos es una necesidad donde nosotros descargamos a través de los cánticos, de la oración, de el compartir con otros cristianos, todas aquellas cargas que se van acumulando sobre nosotros. Dios usa a las personas para sacarnos de esa carga, de ese famoso estrés. Me dijeron una vez que estaba ahí, pues muy saturado. Osvaldo, lo que pasa es que usted tiene estrés. Le dije, yo no sé si son 3 o 4, pero me siento muy mal. Bueno, del estrés se lleva a la famosa depresión. Sé que hay muchos cristianos que dicen eso es del diablo, eso es de psicólogos, eso es del mundo, eso no se puede ser un verdadero pastor y estar hablando de esas cosas. Bueno, la Biblia sí habla. No dice psicólogo, psiquiatra, estrés, no dice depresión, no, nada, pero da a entender, como tampoco dice no fume, es decir, una y otras cosas más. Ahora, volvamos al amor de Dios, a la provisión de Dios. No sé por qué he tenido el deseo, el sentir, la necesidad de decirles a todos ustedes, Dios está más interesado en salvar a la gente que en condenar, por favor. Jesús murió por todos nuestros pecados. Y si un verdadero cristiano, en un momento de ataque emocional, espiritual, enfermedad, porque los que han experimentado eso que van sintiendo una presión tan tremenda cada día más hasta que llegue el día en que ya no puede, parece ser que se pierde la conciencia, la estabilidad y termina entonces suicidándose. Su pecado aún está cubierto por la sangre de Cristo. Según la Biblia, el suicidio no es lo que determina si una persona obtiene la entrada al cielo. Si una persona que no es salva comete suicidio, lo único que hace es acelerar su viaje a la condenación y al infierno. Hay más gente en el infierno por rechazar a Jesucristo, por no aceptar las enseñanzas de Dios, más gente que por suicidios. Escuche bien. Si uno que ha rechazado de manera permanente a Jesucristo se suicida, acelera su viaje al infierno. Sin embargo, esa persona que cometió suicidio estará finalmente en condenación, no por suicidarse, sino por rechazar el medio de salvación que se llama Jesucristo, no por su suicidio. Capítulo 3, versículo 18 del Evangelio de San Juan dice, el que rehúsa, el que rechaza, el que no cree, ya es condenado. No vayan a decir que estoy hablando hoy muy duro, como muy fuerte. Ahora sí le pasa como dijo Pablo, usted es valiente, pero porque está lejos, pero espere que yo vaya y verá. Bueno, sin embargo, también debemos señalar que nadie sabe realmente qué es lo que está ocurriendo en la mente, en el corazón de una persona en el momento que vaya a morir. Algunas personas tienen, llamémosle conversiones, yo la llamo la conversión del ladrón en la cruz del Calvario. Y
en su momento de muerte. Escúchenme bien que eso es equivocado. Y algunas veces se enfatiza que si el adúltero, que si el suicida, pero no ciertas actitudes equivocadas. Y una actitud equivocada es cuando una persona prefiere estar lejos de Dios, no aceptar el regalo de la salvación, no aceptar la vida eterna que el Señor le da, disculpándose de que no, yo soy muy pecador, yo soy muy malo, es como que un enfermo le diga al médico, no, pues yo no voy al hospital porque es que estoy muy malo, muy enfermo, a mí me da pena con el doctor. Hombre, la iglesia es el hospital donde tienen que venir todos los que estamos necesitados. La iglesia es una clínica para atender gente, no un museo de santurrones. Tristemente, algunos sí la han convertido en eso y piensan que los que están allá están sin mancha, están sin problemas, y por eso, cuando, por ejemplo, volviendo al tema del suicidio, dicen, pero ¿cómo se pudo haber suicidado si él leía la Biblia, si él oraba, si él ayunaba, si él asistía a la iglesia? Sí, pero no fue asistida su alma. Y esa carga y esa enfermedad. La gente acepta que se puede enfermar la mente, loco, aunque todos a veces le echan la culpa a los demonios. No, se está endemoniado, está loco porque está endemoniado. No todo loco está endemoniado. O la gente acepta que la gente puede enfermar de los riñones, del corazón, de los pulmones, de cualquier parte del cuerpo, menos que se puede enfermar en este problema de la depresión que lleva a una persona a cometer suicidio. Ahora, hablaba de las conversiones a última hora, en último momento, dicen algunos en el hecho de muerte. Aceptan a Cristo en momentos antes de morir, y es posible que un suicida pueda tener un cambio de corazón a último minuto y clame a Dios por misericordia. Yo me reservo esas ideas que tienen algunos de que yo voy a vivir desordenadamente, yo voy a vivir en las tinieblas y no en la luz, pero a último minuto le pido perdón a Dios. No, no es bíblico eso. No da base. Y yo no puedo decir, usted sí se salva y usted no. Pero lo que le enseño y lo que tengo que compartir con ustedes es que eso es peligroso, porque ¿cómo así que uno se va a burlar de Dios, lo va a rechazar, no va a hacer caso, y vive a su manera, como dice mucho, como se me da la gana, y luego entonces, Dios, yo quiero vivir eternamente con ustedes? No, mis estimados. El suicidio de un creyente es evidencia de que alguien puede luchar con la depresión y que nuestro enemigo, Satanás, que es homicida desde el principio, puede estar presionando y ayudando para que la gente cometa eso. Pero recuérdese que hay victimario y víctima. El victimario es el que produce, la víctima el que sufre. Entonces, tenemos el diablo, como dice alguno, el mundo y la carne, que es el problema y que puede conducir al suicidio. El suicidio sigue siendo un pecado grave contra Dios, de acuerdo a lo que la Biblia dice. El suicidio es un homicidio y el homicidio no está amparado por el Señor. Los cristianos estamos llamados a vivir vidas para Dios, y la decisión de cuándo vamos a morir debe de pertenecer única y exclusivamente a Dios, a nadie más, solo a Dios nuestro Señor. Que Dios nos conceda la gracia, que es el regalo no merecido, y nos conceda la perspectiva de aquellos hombres que vivieron situaciones tremendas, por ejemplo, el que enferma, el que tiene luchas, el que tiene persecuciones, bueno, como el salmista en el Salmo 43:5, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Es decir, descansar y reposar en Dios. De manera de resumen, entonces, tenemos que la Biblia no asegura que todo suicida se condena. 1. 2. Que viene una tradición debido al desconocimiento de las Sagradas Escrituras, que me acuerdo que a un suicida no le daban cementerio con los otros muertos. Si los otros muertos, polvo eres y en polvo te convertirás.
Allí uno que se va al infierno está igual que uno que se va al cielo su cuerpo. Ya la diferencia se hace en la resurrección. Y número 3, que ninguno de nosotros podemos atrevernos a decir, no, sí, este sí es salvo y este no es salvo. Nadie puede asegurarle a una persona la salvación aparte de nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie. Vamos a preguntarle a nuestro tras bambalinas cómo vamos de tiempo. A ver, Edward, ¿cómo estamos nosotros de tiempo ahí? ¿Cuánto nos queda? 10 minuticos, dice aquí nuestro auxiliar. Oye, es que hoy no puedo mirar porque se me prenden esos bombillos al lado y lado. Esto queda uno aquí como esos potros que tienen caballos jóvenes que les ponen esa cosa para que esté allí sin mirar a ningún otro lado. Espero que lo del suicidio tenga claridad. 1, nadie puede asegurar que no es salvo. 2, esa es la causa de una enfermedad. 3, la mente se puede enfermar como se puede enfermar cualquier miembro del cuerpo. Y 4, Jesucristo vino para salvarnos, no para condenarnos. El problema de la gente que se condena es por rechazar al Señor Jesucristo, aferrarse a ideas, religiones, filosofías y cosas de esas. Bueno, preguntan aquí, el bautismo, ¿a qué edad debe de darse? Hay una discusión como todo, yo no sé a la gente por qué le gusta tantas discusiones, y es que no se deben de bautizar sino las personas adultas siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, que se bautizó a los 30 años. Fue bautizado por Juan, que por eso lo llamaban Juan el Bautista, porque se dedicó a predicar y a bautizar. Entonces, esto lleva a que el ejemplo que nosotros tenemos como cristiano es a que el Señor se bautizó siendo adulto. Luego enseñan, otros dicen, no, los niños sí pueden ser bautizados porque los padres pueden transmitir su fe en Jesucristo, fueron bautizados y deben de enseñarles que ya pertenecen a Dios. Y otros más bíblicos argumentan y dicen, como Abraham se le mandó que circuncidara a los niños, ahora a los niños se pueden bautizar. La circuncisión fue una señal del pacto, el bautismo es una señal del arrepentimiento para con Dios. Una cosa es un pacto y otra cosa es arrepentimiento. Algunos citan textos como Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14 y 15, que dice que el carcelero, cuando recibió a Jesucristo, fue bautizado él y toda su familia, y argumentan diciendo que en ese momento estaban las familias también. Y citan también el versículo número 33 de una familia está compuesta de adultos, jóvenes y niños. Yo les diría, no siempre. Ahora, por ejemplo, cuando yo digo que yo y mi familia, pues puede estar siendo involucradas mis niñas, como puede ser que no. Entonces, no siempre nosotros podemos argumentar eso. Si miramos para qué es el bautismo y qué significa, yo creo que podemos despejar la pregunta que se nos está haciendo: ¿a qué hora puede ser bautizada? ¿A qué edad puede ser bautizada una persona? El bautismo significa que yo he dado un paso de arrepentimiento. Ese arrepentimiento es el reconocer que estoy equivocado y que necesito una ayuda, y esa ayuda la encuentro en Jesucristo. 2, cuando yo soy sumergido en las aguas, porque ahí hay otra pelea más, aspersión e inmersión. La aspersión dice que porque es bautizar a los niños y porque los viejitos o por las personas que están enfermas que no pueden ser sumergidas dentro del agua. Bíblicamente, todos los que usted encuentra en la Biblia fueron sumergidos dentro del agua, porque la misma palabra bautizo significa sumergir. Entonces, cuando la persona es sumergida, que se acuesta dentro del agua, significa que está siendo enterrada. ¿Enterrada qué? Enterrada su vida antigua. Y cuando es levantado, significa que
está resucitando ¿para qué? Para una vida nueva. ¿Dónde encuentra usted esa enseñanza? Escriba allí, Romanos capítulo número 6, donde está haciendo la comparación de los que vivían antigua vida y nueva vida. Ahora, los niños pueden arrepentirse ¿de qué? Si no han cometido pecados. Ah, pero que el pecado me concibió a mi madre. Sí, pero el pecado original no se quita por el bautismo, porque el bautismo es el testimonio de que Jesucristo me salvó, de que Jesucristo entró a mi corazón. Por eso el apóstol Pedro dice, crean en Jesucristo, arrepiéntanse y bautícese. El arrepentimiento viene del reconocimiento de nuestro pecado y de la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Un niño no está capacitado para eso. Un niño no está capacitado para asumir un compromiso porque es como un matrimonio. Me comprometo, Señor, a vivir una vida nueva. Ojo con algo que tengo que responder. Entre santidad y perfección hay una diferencia grande. Dios nos pide que seamos santos, que significa apartados, pero no nos pide que seamos perfectos. Aunque en alguna traducción dice ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pero eso tiene su razón de ser. Solo Dios es perfecto, pero estamos en el bautismo. Entonces, el niño ni se puede arrepentir, el niño no puede hacer un compromiso serio delante de Dios. Y número 3, el niño no está consciente, no alcanza a percibir qué es lo que está haciendo. Yo, por mi parte, creo que si un niño ha crecido dentro de un hogar cristiano y a los 12 años, más o menos, que acuerde que el Señor Jesús estaba en el templo a los 12 años, yo quiero ser bautizado. Mi niña, yo tengo una niña de 9 años y me dice, papi, ¿cuándo van a bautizar? Cuando hayas crecido, cuando hayas aprendido y cuando sepas lo que es recibir al Señor Jesucristo. Nosotros enseñamos a los niños lo que significa recibir al Señor Jesucristo, porque ya le enseñaba a mis sobrinos que Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene primos, Dios no tiene esa clase de lazos familiares. Solo Dios tiene hijos, nada más. A todos los que le recibimos nos convierte en ser hijos de Dios. Depende. Por ejemplo, me han preguntado, a una persona que tenga carencia, por ejemplo, incapacidad mental, que esté demente o que tenga retraso mental, ¿se debe bautizar para qué? Pertenece a Dios. Porque el bautismo, ya le digo, se lo tienen que hacer personas que están conscientes. Y de edad, yo sugeriría que aproximadamente de 12 años para adelante, y depende del compromiso, del conocimiento y del deseo que tenga eh, esa persona, ese niño, llamémosle, ese jovencito, ese adolescente. Bueno, el tiempo se va yendo. Los animo para que pasen la voz, para que nos acompañen. Si Dios nos presta la vida, este programa va de lunes a viernes, de 8:30 a 9 de la noche. Hemos tomado este espacio. Estamos con todo nuestro corazón deseando que Dios nos ayude para abrir nuestro templo, reunirnos. Esto hará que se hagan cambios. Entonces vamos a tener seguramente menos programas, pero los vamos a extender a 1 hora y vamos a ver si ya Dios nos provee para tener recursos y poder tener los medios para tener las gráficas, sobre todo en la parte profética, que es lo que me voy a proponer hablar. Tengo un invitado para hablar de la grandeza del universo y de lo pequeño del universo, los dos extremos. Así que posiblemente en nuestra próxima emisión, si no se presenta ningún problema, podamos estar aquí con él. Y les cuento, hay mucho remiso a venir al programa, y hago aquí, y hay espacio para 2, para 3 o para 4 en este sistema que estamos utilizando. Alguien me habló de 200 o 50 personas o algo más que pueden estar, claro que ya se verán cada fotico como la cabeza de un alfiler. No, pero es que mete unos y otros quedan allí en la lista y conforme van hablando van participando. Pero en esto quisimos utilizar este medio para estar siempre 2. Pero cuento que me han salido remisos. Solamente Enrique, a quien saludamos, se enfrentó yo, claro, con mucho gusto. Ya después no lo volvimos a encontrar para continuar con el tema que está ahí sobre la bandeja,
la diferencia de la iglesia católica y la iglesia evangélica. No para quien tiene la razón, no. Eso lo decidirá cada persona. De esto me gusta, esto no me gusta. Nosotros siempre partimos teniendo como base la Biblia. Yo no discuto ya ningún razonamiento, filosofía, entendimiento, cosas. Bueno, si tomamos la Biblia como base, con mucho gusto. Y si no, eso es pelear con el apóstol Pablo, darle golpes al aire. Eso no. Ya cuando tenemos, mire, la Biblia dice aquí cómo interpreta, cómo piensa, cómo ustedes le han enseñado este pasaje de la Biblia. Porque les decía al principio, la Biblia es la regla infalible de fe y conducta superior a mi conciencia, mas no contraria a esta. Entonces, cuando habla de regla, es algo para medir. ¿Qué va a medir? Mi fe, en qué creer y en qué no. ¿Qué va a medir? Mi conducta, qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Ahora, esas enseñanzas de fe y conducta no son contrarias a mi conciencia. En estos 47 años leyendo Biblia, no he encontrado un pasaje que no, que yo diga, Señor, esto está difícil, si tú no me ayudas, yo no lo puedo hacer, eso sí, pero que sea contrario, que no, esto es malo, esto no se puede hacer, no, jamás. Que malinterpreten, que tuerzan las Sagradas Escrituras para su propia perdición, dice la Biblia, sí, es de gente que malinterpreta eso. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Te bendigo, Señor. Agradezco, Dios, a cada uno de los que nos han acompañado en esta emisión, en este programa, y pido, Dios, que tu gracia, bondad y misericordia nos alcance cada día. Que nos ayudes a entender, Dios, que tú, Señor, Padre Celestial, enviaste a Jesucristo a darnos salvación, que a través de Él, Señor, podemos tener el perdón de nuestros pecados, la comunión contigo, la guía, la ayuda y todo lo bueno que proviene de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, muchas gracias. Amén. Bueno, hasta la próxima. Si Dios nos presta la vida, los espero fieles y firmes. Y así como dicen por ahí los que hacen chistes, como novia fea, puntuales. Hasta la próxima.